Bueno, ante todo, tener en cuenta que de los últimos accidentes que hubo registrado en este año 2020, que llevan ya 4 víctimas fatales en lo que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, una en la ruta 33 entre Cañada Seca y Rufino, y bueno, estas 3 últimas víctimas entre Banderaló y General Villegas. Pero hubo más hechos implicados que no se llevaron vidas humanas, pero sí se llevaron lesionados. En total fueron 8 accidentes que hubo a nivel de ruta, principalmente 3 en los que son cruces de la ruta 188 y 33, que ofrecieron casi 10 lesionados con respecto a los 4 muertos que hubo en este 2020. Y esto conlleva más o menos a lo que son las estadísticas a nivel de la República Argentina, en las cuales en los últimos años, cuando me refiero a los últimos años, desde el 93, que están más o menos las estadísticas de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, hasta el 2019, que todavía no fueron emitidas este año porque se están elaborando, porque se debe esperar 30 días más para poder tener las estadísticas fidedignas. No ha cambiado, se mueve entre un promedio de, según la Asociación Luchemos por la Vida, son entre 7.000 y 8.000 desde el 93 hasta ahora. Y según el registro de Seguridad Nacional Vial, es mucho menos esa estadística, 5.000, 5.500 personas que han fallecido en esta última instancia. La discrepancia entre una y otra habría que cotejarla entre ellos y ver qué es por qué esa diferencia. No obstante, esto que marcás son hechos muy puntuales lo que te provee este accidente, para tener en cuenta que tal cual se representan en las proyecciones que van haciendo año tras año, y lo llamativo de todo esto es que no se toman conductas. Por ejemplo, la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren en el transcurso de la noche, y de los 7 días de la semana, cuando me refiero a la mayoría, casi el 60% de los accidentes de tránsito ocurren de noche y el 40% de día, y de los cuales en los días de la semana 5 de lunes a viernes son los que proveen las más víctimas, aproximadamente el 55%, contra el 45% del fin de semana, sábado y domingo, pero son solamente 2 días, ¿sí? Que aportan víctimas. De noche se aumenta un 30% la posibilidad per se de que haya un accidente, y esto es debido a diferentes condiciones físicas del ambiente y también físicas del propio cuerpo humano. En lo que respecta al campo de agudeza visual, por la noche se reduce prácticamente un 70% el campo de agudeza visual, que depende también asimismo de la edad del paciente y la patología previa que tenga o no una persona en su vista. Por lo tanto, una persona de 50, 60 años ya la presbicia ya está presente porque los componentes oculares van envejeciendo. Por lo tanto, ese 70% va aumentando más. ¿Qué significa esto de que disminuye el 70% el campo de agudeza visual y todo? No es más ni nada menos que, traducido en criollo, es reduce 7 veces la profundidad de lo que ve el ojo, ¿sí? Si en una visión normal uno puede ver a 1 kilómetro, en la noche disminuye ese kilómetro a 300 metros porque se reduce el 70%. Y si encima de que se reduce al 70%, agregamos factores físicos propios como es la oscuridad o el área de penumbra, y si encima que agregamos el área de penumbra, hay algo más que se llama encandilamiento, que lo producen no solamente los autos que vienen de frente, sino también las propias luces que hay dentro del auto y las luces que iluminan la carretera. Este encandilamiento lo que hace es llevar un fenómeno adaptativo ocular. Nos ha pasado muchas veces que al venir un auto de frente, durante un periodo de milisegundos o segundos, dependiendo de la patología que tenga o no el paciente, a veces nos cuesta adaptarnos y es como que vamos en un túnel con una luz que se nos viene de frente. Bueno, ese fenómeno adaptativo depende también, como te decía, de la edad del paciente y depende también de la patología del paciente, lo cual en una persona en un adulto joven de 35 años no es lo mismo que en un adulto de 60 años, ya que sus características propias anatómicas del ojo han cambiado por el transcurrir de los años, lo cual lleva a aumentar por sí la tasa de incidentes viales.
No obstante esto, hay que tener en cuenta, porque cuando uno dice esto genera cierto grado de alarma o de pánico, y no es la intención, sino precisamente saber que de noche hay afecciones propias, o sea, de la persona, y también externas, que van a sí o sí a influir, y está demostrado en todas las estadísticas que acabamos de nombrar. Pero es muy interesante para poder tener en cuenta que si uno tiene que viajar de noche por X condiciones, lo debe hacer, pero debe tomar las precauciones del caso. Por ejemplo, no es recomendable viajar con la calefacción, ¿sí? Siempre es recomendable que la temperatura sea una temperatura ambiente, y si afuera o adentro del habitáculo hace mucho calor y se tiene aire acondicionado, prender el aire acondicionado. Y esto es debido a que el calor lleva a lo que son procesos físicos que lleva a la obnubilación, y la obnubilación lleva a la desorientación temporoespacial. Otra de las cosas que también hay que hacer, hay que hidratarse. Hay que tomar abundante líquido, agua preferentemente, o alguna bebida isotónica tipo Gatorade o Powerade, porque la deshidratación lo que provoca precisamente es eso, es el enlentecimiento del sistema nervioso, y obviamente lleva a lo que es la somnolencia, y posterior de eso... Bueno, síntomas que aparecen aún creyendo conscientemente que uno está lúcido para manejar. No, es que uno no está lúcido para manejar, ¿sí? Además de esto... Uno cree, digo, no percibe conscientemente que está bajo estos efectos. Tal cual. Uno hasta inclusive se autoconvence de que está en óptimas condiciones para poder manejar. Otra de las cosas, también hay muchas fármacos que las personas toman por X patología, como por ejemplo en las hipertensiones están polimedicados, y algunas de esas medicaciones son sedantes, denominados benzodiazepinas, que el paciente, como lo toma rutinariamente, no sabe de que ocasiona un efecto sobre el sistema nervioso central, y ese efecto que ocasiona sobre el sistema nervioso central es la depresión. También así es el alcohol, que para la reglamentación argentina, y por lo menos en provincia de Buenos Aires, hasta ahora, para una persona que no es profesional, es de 50 miligramos por litro 50 miligramos por litro de sangre, lo cual es el límite máximo permitido para poder manejar. Obviamente, la responsabilidad es que si uno toma, y mi consejo es que si uno toma, no maneje, debido a que el alcohol sobre el sistema nervioso, contrariamente a lo que piensan la mayoría de las personas, es un depresor constante y continuo del sistema nervioso. ¿Qué significa? Que en algún momento provoca, debido a las sustancias químicas, cierta desinhibición a nivel del sistema nervioso central, que no implica que vaya a quedar desinhibido totalmente, sino por el contrario, que en algún punto de inflexión esa desinhibición se termina transformando en inhibición, y el paciente empieza a perder capacidad cognitiva. A medida que va aumentando la gradación alcohólica en sangre, va afectando diferentes tipos de capacidades de diferentes tipos de órganos. Esto traducido al llano, para poder entenderlo, inclusive quien le habla, es uno de los síntomas más comunes o consecuencias más comunes, quedarse dormido. Exactamente, eso es porque ya pasa de esa etapa desinhibitoria y pasa a una etapa totalmente inhibitoria, ¿sí? Y en esa etapa totalmente inhibitoria pierde un montón de pautas de alarma que llevarían a que una persona no conduzca bajo ciertas circunstancias. Un detalle no menor, usted hablaba del alto porcentaje de muertes o accidentes fatales los fines de semana, y particularmente en la noche. Teniendo poco descanso o mucho descanso, siempre es recomendable viajar de día, aunque el tránsito vehicular sea naturalmente, por cuestiones obvias, mayor que de noche. Sí, tal cual es así. El tránsito de noche disminuye, pero aumentan estas características que veníamos hablando. Lo ideal siempre es salir a la madrugada, a la mañana, a primera hora de la mañana, después de haber descansado por lo menos unas 6 horas, obviamente de no haber tomado alcohol por lo menos en las últimas 24 horas. El alcohol tiene una tasa de excreción que depende de la superficie corporal del paciente, puede ser de un tiempo determinado a otro, y hasta inclusive entre el sexo. No es lo mismo el hombre que la mujer en lo referente a lo que es la depuración del alcohol. Entonces se recomienda no tomar 24 horas antes. Con estas 6 horas de descanso, si uno toma medicación que afecta los reflejos o que afecta el sistema nervioso central, abandonarla o consultar con su médico qué manera tiene para poder reemplazar esta sustancia por otra, o si la puede suprimir porque va a realizar un viaje. Es importante tener en cuenta estos detalles porque
lo más llamativo de todo y lo más traumático es la muerte. La muerte de una persona que se fue de su casa saludando a su esposa y dándole un beso a sus hijos, diciendo que vuelve a la noche después de un viaje o después de ir a trabajar, y que no vuelva. Es una sensación que he escuchado un montón de padres explicar, como que le arrancaron algo, y lo buscan por todos lados, porque es inadmisible pensar que una persona que estaba íntegramente sano, de golpe y porrazo, desaparece de la faz de la tierra. Eso uno lo toma como un hecho, como lo más traumático. Pero hay algo que habíamos hablado al principio, que es más o menos coteja lo que son las estadísticas, que son las lesiones. Para que tengamos una idea, por cada 1000 habitantes, por cada 1000 lesiones que se producen por accidentes de tránsito, solamente fallecen 40. Y el gasto que implica, no solamente para una familia, porque hasta inclusive la mayoría de las personas que mueren o que tienen accidentes viales se ocasiona entre la edad de los 25 a los 45 años, lo cual es la edad productiva, lo cual habla, para un núcleo familiar tenés que buscar otro sustento, ya sea o porque no está, porque falleció, o porque quedó con una secuela de ese incidente vial, lo cual eso genera todo un trastorno posterior. No obstante eso, también para el Estado, lo que genera un paciente que requiere la atención del sistema público, particularmente en Villegas, que es el único efector, o en este caso en Pinto también, que es el único efector, una cama de terapia intensiva ronda entre los 50.000 y 120.000 pesos dependiendo de la patología del paciente. Y la mayoría de las personas, obviamente, que van como único efector, a veces tienen o no tienen obra social. De hecho, el 60% de la población de Villegas no tiene obra social, por lo tanto debe ser asistido en el hospital municipal. ¿Este monto que es abultado, estamos hablando diario, mensual? No, eso es diario. Es diario y dependiendo de la patología. Un politrauma de una fractura por tracción, y podemos llegar a hablar que en terapia puede estar 10 días a 100.000 pesos, son 1.000.000 de pesos, que eso lo consume el sistema público, por lo tanto lo paga el habitante común. Entonces, entender estas estadísticas que hablábamos recientemente, entender los factores que llevan a aumentar estas estadísticas, sí o sí tiene que hacer recapacitar a todos los gobiernos de turno, estoy hablando que del año 93 hasta esta fecha, para poder tener en cuenta esta estadística y poder modificar, entregar pautas de poder realmente modificar estas acciones, no solamente por un costo, sino también por lo que implica desde el punto de vista social. Lo último, hay dos cuestiones que hacer hincapié en esto es redundar, es tomar mate o alguna bebida, más allá de la recomendación de hidratación durante el manejo, que suele ser una compañía, o el uso de celular. Pero hay un elemento que parece totalmente inofensivo porque hoy viene con los vehículos o se adapta al parabrisas, que es el GPS. Sí, tal cual. No solamente de noche, sino también de día está la distracción. Son estas cosas físicas que hablamos, que son externas al trauma y que deben ser analizados, porque a veces uno no puede encontrar qué fue lo que pasó. Ni siquiera uno piensa que cuando muerde una banquina es porque reventó una cubierta o porque pegó un volantazo. La mayoría de las veces pasan por distracciones que se propician dentro del vehículo, como puede ser el mate, el agua caliente, el celular, que ahora ya viene incorporado con el GPS, o el GPS incorporado. Lo ideal es ponerlo en voz, a viva voz, el volumen más alto, para que genere la menor distracción posible. Y obviamente lo que uno no tiene que tratar de hacer es tener que mirarlo. De lo contrario, se programa y se recomienda que cada 200 kilómetros se detenga el paso, se descanse y se programe los próximos 200 kilómetros.